El pasajero final. La noche había caído sobre la sierra como una manta húmeda y silenciosa. El reloj de la terminal marcaba las 11:07 cuando Manuel encendió el motor del autobús de la ruta 214. Era su turno de cierre, el último viaje hacia la estación vieja, un recorrido que conocía de memoria después de más de 20 años al volante. A esa hora casi nunca subía nadie. Los que lo hacían eran obreros rezagados, algún estudiante distraído o, de vez en cuando, almas solitarias que buscaban llegar a cualquier sitio con tal de no quedarse en la oscuridad del camino. Mientras revisaba los espejos y acomodaba el asiento, el despachador se le acercó con desgano. Le entregó una carpeta arrugada con partes vencidas y murmuró sin levantar la vista. Dicen que en el kilómetro Oh, my 37 se oyen dear, voces. it is ¿Ya lo okay. sabía? Manuel arqueó las cejas y forzó una sonrisa incrédula. Lo sé. También sé que la gente inventa cosas para no hablar de lo que de verdad pasa en la carretera. El despachador se encogió de hombros, ajustó la gorra y añadió, en un susurro casi paternal, como quiera. Pero no te pares fuera de las paradas oficiales. El comentario quedó flotando en la mente de Manuel mientras encendía el motor. Oh my El ronquido God. grave del What vehículo was llenó el that? garaje como un animal que despierta. Y por primera vez en mucho tiempo, él sintió una extraña impresión, como si el autobús respirara. Con solo 3 pasajeros a bordo, la ruta comenzó bajo una llovizna que repiqueteaba en el techo metálico. La mujer mayor que llevaba una bolsa de pan se quedó dormida al instante. El muchacho con auriculares se inclinó sobre la ventana, aunque la música parecía no sonar. Un obrero con casco de obra abrazaba un termo vacío. El autobús avanzaba como un gigante ciego entre la neblina, tragándose kilómetros de asfalto mojado. En una curva marcada por una cruz de hierro oxidada y flores de plástico, Manuel notó que la fila 13, esa que todos evitaban, seguía vacía como siempre. Desde un incendio años atrás, cuando un pasajero había muerto atrapado, nadie quería sentarse allí. La superstición era tan fuerte que ya formaba parte del mobiliario invisible del autobús. Manuel se concentró en el camino, pero una sensación incómoda le recorrió la espalda. La radio del tablero, vieja y testaruda, pescó una señal errática. Un locutor hablaba de pérdidas y regresos, de cómo algunas almas tardaban en entender que ya no tenían cuerpo. Manuel frunció el ceño, bajó el volumen y masculló. No es noche para metáforas. La lluvia se intensificó, el parabrisas se volvió un cristal azotado por agujas líquidas, y los limpiaparabrisas trabajaban con desesperación. Fue en ese instante, al llegar al kilómetro 34, cuando lo vio. Un farol solitario, amarillento y moribundo, iluminaba un tramo de la cuneta. Bajo él, inmóvil como una estatua, estaba una mujer vestida de blanco. No hacía señales, no alzaba la mano, simplemente estaba allí, quieta, con la lluvia empapando su vestido. El corazón de Manuel dio un vuelco. Allí no había parada oficial. Aún así, obedeciendo un reflejo casi automático, pisó el freno y detuvo el autobús. El chirrido metálico de las pastillas resonó en la noche. Abrió la puerta con un silbido neumático y la mujer subió lentamente. Manuel la observó de reojo. Era joven, de rostro pálido y ojos oscuros que parecían 2 pozos sin fondo. No llevaba bolso, ni paraguas, ni nada que explicara qué hacía sola en medio de la carretera. Apenas murmuró un gracias tan leve que casi se lo tragó el ruido de la lluvia. Caminó sin mirar a nadie y se sentó en la última fila. ¿Hasta dónde viaja, señorita?, preguntó Manuel, tratando de cumplir con la rutina. No hubo respuesta. El único sonido era el goteo de su vestido mojado contra el asiento. El autobús retomó la marcha. Cada cierto tiempo Manuel revisaba el retrovisor central. La mujer estaba allí, inmóvil, con la cabeza vuelta hacia la ventana. Pero había algo extraño. Su reflejo en el vidrio no parecía coincidir exactamente con sus movimientos. A veces, cuando ella inclinaba la cabeza, el reflejo seguía mirando al frente. El frío empezó a calar. La temperatura descendió de golpe, tanto que los cristales se empañaron como si de pronto el invierno hubiera invadido la cabina. Manuel encendió la calefacción, pero el aire que salía de las rejillas era helado. Los pasajeros dormidos se estremecieron en sueños. Fue entonces cuando escuchó un murmullo. Venía del fondo del autobús. Eran palabras apenas audibles, como un rezo en un idioma olvidado. Giró el retrovisor, y la mujer permanecía quieta, los labios cerrados. La tensión creció. Manuel aceleró un poco, deseando llegar cuanto antes al destino. Las luces interiores parpadearon,
y durante un segundo creyó viajar dentro de un túnel interminable, sin faros, sin carretera, solo un corredor de sombra. Al llegar al kilómetro 37, un golpe seco retumbó en la parte trasera. Manuel casi perdió el control y frenó bruscamente. Los pasajeros despertaron sobresaltados. El muchacho con auriculares preguntó qué pasaba, pero Manuel apenas respondió con un gesto nervioso. Miró al retrovisor. El asiento de la mujer estaba vacío. El corazón le golpeaba el pecho como un martillo. Tomó aire. Volvió a arrancar. Y cuando se atrevió a mirar otra vez, la mujer estaba allí, en la misma posición, como si nunca se hubiera movido. El obrero murmuró un Jesucristo, apenas audible, y volvió a cerrar los ojos. El resto del camino fue un tormento. La lluvia seguía castigando las ventanas, la carretera parecía alargarse sin fin, y cada curva era un suplicio. Manuel no dejó de mirar el reloj. Las agujas parecían estancadas en las 11:57. Pasaron 20 minutos, media hora, y el reloj no avanzaba. Finalmente, el autobús entró al pueblo. La estación estaba desierta, apenas iluminada por un par de focos. Manuel estacionó, encendió todas las luces interiores y anunció con voz forzada: «Fin del trayecto». No hubo respuesta. Caminó hacia atrás, cada paso resonando hueco. El asiento donde debía estar la mujer estaba vacío, salvo por un charco de agua oscura que goteaba lentamente al suelo. Un olor penetrante a tierra húmeda y flores marchitas llenó el ambiente. Manuel retrocedió aterrado y salió corriendo del autobús. El aire de la madrugada le golpeó el rostro. Un perro aullaba en la distancia. A la mañana siguiente, incapaz de contener la angustia, Manuel fue al bar del pueblo. Allí relató lo sucedido. Los presentes escucharon en silencio, con rostros graves. Una anciana de ojos nublados rompió el silencio con voz temblorosa. «No es la primera vez que la ven. Esa muchacha murió hace más de 10 años, en un accidente de autobús justo en el kilómetro 37. El vehículo volcó bajo la lluvia, y todos los pasajeros murieron. Desde entonces, ella parece esperando que alguien la lleve a casa». Manuel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Comprendió que había compartido el trayecto con un alma atrapada en un bucle eterno, condenada a repetir su último viaje. Nunca volvió a conducir de noche. En ocasiones, al cerrar los ojos, aún ve el reflejo desincronizado de aquella mujer en el cristal, como si lo estuviera mirando desde el otro lado. Y cada vez que escucha la lluvia golpear el techo, siente que el autobús respira de nuevo, esperando llevarla, una vez más, hasta el destino que nunca alcanzará. La voz del asiento trasero. El autobús nocturno salió de la terminal de la ciudad poco después de las 10:30. Era un vehículo viejo, con los asientos tapizados en un vinilo que crujía al contacto, y las luces interiores amarillentas, apenas suficientes para dibujar siluetas en la penumbra. La ruta era larga. Atravesar de madrugada la carretera montañosa hasta llegar a la costa al amanecer. A esa hora subió un grupo de 5 estudiantes universitarios. Llevaban mochilas grandes, botellas de agua y ese aire de despreocupación propio de quienes se sienten invencibles. Se sentaron a mitad del autobús, conversando en voz baja, compartiendo galletas y chistes. A esa hora, aparte de ellos, solo había 3 pasajeros más. Un hombre de traje que dormía con la cabeza recostada en la ventana, una señora mayor envuelta en un chal, y un joven que parecía escuchar música con los ojos cerrados. El conductor, un hombre de rostro curtido llamado Julián, saludó con un leve gesto cuando los estudiantes subieron, y no volvió a hablar. La carretera era oscura, rodeada de bosques cerrados. La lluvia, que había empezado como una llovizna fina, fue intensificándose hasta convertirse en un repiqueteo constante sobre el techo metálico. El limpiaparabrisas se movía de un lado a otro como un péndulo nervioso. Pasada la medianoche, mientras el autobús descendía por un tramo sinuoso, uno de los estudiantes, Marcos, alzó la cabeza y miró a sus amigos. ¿Oyeron eso? Los demás dejaron de reír. Se hizo un silencio breve. Lo único que se escuchaba era el motor y la lluvia. «Te lo imaginaste», respondió Carla, la más incrédula. Pero en ese momento, el sonido volvió, más claro. Una risa infantil, aguda, juguetona, proveniente de los asientos traseros. Era un sonido breve, como si un niño hubiera soltado una carcajada en medio de la oscuridad. Los 5 se miraron nerviosos. El más valiente, Andrés, se levantó y caminó hacia el fondo del autobús. El pasillo parecía interminable,
y a cada paso las luces interiores parpadeaban. Cuando llegó a la última fila, la encontró vacía. Los asientos estaban mojados, como si alguien los hubiera estado ocupando con ropa húmeda. No hay nadie, dijo, intentando sonar tranquilo, pero su voz le temblaba. Regresó a su asiento. Apenas se sentó, la risa volvió a escucharse, esta vez acompañada de un murmullo como de varias voces pequeñas hablando a la vez. Carla se llevó la mano a la boca. ¿Quién demonios viaja con niños a esta hora?, preguntó, aunque todos sabían que no había ningún niño en el autobús. El conductor, desde su asiento, no pareció inmutarse. Continuó manejando, los ojos fijos en la carretera. La tensión fue creciendo. Durante casi una hora las risitas se repitieron de forma intermitente. A veces parecían provenir del fondo, otras desde los asientos vacíos junto a la ventana. En una ocasión Daniela, la más supersticiosa del grupo, juró sentir como alguien le tiraba del cabello suavemente, como un juego. Se giró sobresaltada, pero detrás de ella solo había un asiento vacío. El miedo comenzó a calar. Nadie dormía ya. La señora mayor se persignaba en silencio, apretando un rosario entre los dedos. El hombre de traje se despertó sobresaltado, preguntó qué ocurría, y al escuchar las risas palideció, pero prefirió callar. El joven de auriculares simplemente bajó la cabeza, como si ya conociera aquella historia. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando la carretera se estrechó y la neblina lo cubrió todo, el autobús se sacudió con un bache. Fue entonces cuando las carcajadas infantiles se transformaron en un coro agudo, un eco de voces descoordinadas que llenaron el vehículo entero. Eran tantas que parecía imposible que vinieran de un lugar vacío. Los estudiantes gritaron, y Carla corrió hacia el conductor. «Señor, párese. Hay alguien atrás». Julián, con gesto sereno y voz grave, respondió sin apartar la vista de la carretera. «No hay nadie. No se asusten». «Pero los oímos», insistió Marcos. «Son niños. Se están riendo, hablando». El conductor respiró hondo. «No es la primera vez que pasa». El silencio que siguió fue más inquietante que las risas mismas. Los estudiantes lo miraban incrédulos. «¿Cómo que no es la primera vez?», preguntó Andrés. Julián mantuvo el volante firme, las manos tensas. «Hace 10 años, en esta misma curva, un autobús volcó bajo la lluvia. Iba lleno de familias que viajaban de noche para ahorrar el pasaje del día. Nadie sobrevivió. Entre los muertos había varios niños pequeños. Desde entonces, algunos dicen que todavía viajan con nosotros». Las palabras cayeron como piedras en el interior del autobús. Carla comenzó a sollozar en silencio. Daniela se cubrió la cara con ambas manos. Los chicos intentaron bromear para quitar tensión, pero la verdad era que todos sentían el peso de aquellas presencias invisibles. El resto del trayecto se convirtió en una vigilia. Nadie volvió a cerrar los ojos. Las voces seguían apareciendo y desapareciendo, a veces como susurros, a veces como risas lejanas. Cada tanto un golpecito en el cristal, como dedos pequeños tocando la ventana, les recordaba que no estaban solos. Con las primeras luces del amanecer, cuando la carretera se abrió hacia el valle y los pájaros empezaron a cantar, los sonidos se extinguieron. El autobús llegó a la estación de la costa bañado por el sol débil de la mañana. Los estudiantes bajaron temblando, agotados, con la sensación de haber sobrevivido a algo que no podían comprender. Antes de irse, Marco se giró hacia Julián. «¿Y usted?», preguntó. «¿No le da miedo conducir con ellos?». El conductor, con los ojos enrojecidos por las ojeras, encendió un cigarro y exhaló lentamente. «Al principio sí, pero luego entendí que no hacen daño. Solo juegan, como si aún estuvieran vivos. Lo único que quieren es que los recordemos». Los estudiantes se marcharon en silencio, llevando consigo una historia que nunca olvidarían. Y aquella noche, cuando comentaban lo sucedido en la playa, alguien juró haber visto en la ventana del autobús estacionado la silueta diminuta de un niño que los observaba, sonriendo desde el asiento trasero. La parada sin nombre. La madrugada había caído como un manto espeso sobre la carretera interurbana. El autobús venía casi vacío, solo 6 pasajeros dispersos, y el conductor, Ramiro, un hombre de bigote canoso acostumbrado a recorrer las rutas de madrugada. A esas horas, el silencio se mezclaba con el rugido constante del motor y el golpeteo metálico de la lluvia contra el techo. Todo parecía normal hasta que, cerca del kilómetro 52, las luces delanteras iluminaron algo inesperado. Una estructura solitaria junto a la carretera,
iluminada tenuemente por un par de focos verdosos. Parecía una parada de autobús, pero nadie recordaba que existiera una en ese tramo. Los estudiantes que iban en los asientos delanteros se miraron sorprendidos. Uno de ellos preguntó en voz alta, ¿siempre estuvo esa parada aquí? Ramiro frunció el ceño. Llevaba más de 15 años manejando esa ruta y nunca había visto aquella construcción. Sin embargo, obedeciendo un impulso inexplicable, redujo la velocidad. La parada era extraña. Un pequeño refugio con techo de lámina oxidada y paredes cubiertas de grafitis, que parecían más bien símbolos. En la parte superior, un cartel corroído mostraba letras borrosas. Era imposible leer el nombre del lugar. La neblina lo envolvía todo y el aire alrededor parecía más frío que en el resto de la carretera. Dos pasajeros pidieron bajar. Eran una pareja de jóvenes que aseguraban vivir en una aldea cercana. Ramiro dudó, pero abrió la puerta. Los muchachos bajaron bajo la llovizna y corrieron hacia la estructura. Antes de que desaparecieran en la neblina, el conductor creyó ver que los dos se volvían a mirarlo con rostros inexpresivos, demasiado pálidos bajo la luz artificial. El autobús arrancó de nuevo, pero a los pocos minutos, Ramiro notó algo extraño. El contador de kilómetros no avanzaba. Miró el reloj. Marcaba las 2:15, igual que hacía 20 minutos. Un sudor frío le recorrió la nuca. Algo anda mal, murmuró. Los estudiantes en los primeros asientos se giraron. ¿Qué pasa? El conductor respiró hondo. Nada. Solo sigan tranquilos. Pero en el fondo del autobús, una de las pasajeras comenzó a murmurar una oración. Decía que había sentido como si alguien invisible se hubiera sentado a su lado. El aire se volvió más pesado. Los cristales se empañaron con rapidez. De pronto, un niño pequeño apareció corriendo por el pasillo, con los pies descalzos, riendo suavemente. Los pasajeros gritaron, pero en cuanto Ramiro encendió las luces interiores, el niño había desaparecido. Decidido a aclarar la situación, Ramiro detuvo el autobús en un punto iluminado por un poste solitario. Bajó del vehículo con una linterna. Quiso comprobar si realmente había un caserío cerca, o si al menos encontraba señales de la pareja que había bajado minutos antes. Pero lo único que halló fue un terreno baldío, cubierto de maleza y barro. Ninguna construcción, ninguna parada, ninguna luz. Solo silencio absoluto, como si la carretera hubiera estado abandonada por años. Volvió al autobús con el rostro desencajado. Los estudiantes lo interrogaron, pero él no respondió. Solo encendió el motor con manos temblorosas y siguió manejando hasta la terminal final, sin volver a detenerse. Cuando amaneció, y el autobús llegó a destino, los pasajeros bajaron exhaustos, aún confundidos. Ramiro fue directo a la oficina de la compañía para reportar lo ocurrido. El supervisor, al escucharlo, palideció. ¿Dices que viste una parada con techo de lámina, un cartel ilegible y un par de focos verdes? Ramiro asintió. El supervisor suspiró. Esa parada existió hace más de 30 años. Allí volcó un autobús repleto de campesinos que iban a vender sus cosechas. Murieron todos. Después de eso, el lugar fue demolido. No queda nada. Ramiro se quedó sin palabras. Comprendió que los dos jóvenes que habían bajado en medio de la neblina nunca fueron pasajeros de carne y hueso. Había detenido el autobús en un punto donde los muertos seguían esperando, como si la tragedia no hubiera terminado. Desde aquella noche, evitó conducir de madrugada, pero quienes aún recorren la ruta aseguran que, en noches de lluvia, a veces se distingue una estructura vieja y corroída junto a la carretera, iluminada por luces verdosas, y algunos insisten en que, si te atreves a detenerte allí, quizá ya no regreses. El conductor del relevo. La noche estaba especialmente fría cuando Javier subió al autobús en la estación central. Era un viaje rutinario, la ruta nocturna hacia el pueblo costero de Santa Lucía. Solía hacerla 2 veces por semana para visitar a su madre enferma. Normalmente reconocía al chofer de siempre, un hombre moreno y parlanchín llamado Sergio. Pero esa vez, cuando entró al vehículo, notó algo distinto. El conductor no era Sergio. Era otro hombre, alto y delgado, con la piel muy pálida y unos ojos hundidos que parecían no parpadear. Tenía el uniforme de la compañía, pero arrugado y manchado, como si llevara años guardado en un baúl. Buenas noches, saludó Javier, intentando ser cortés. El hombre no respondió. Se limitó a encender el motor con un gesto rígido y mirar al frente. Los pasajeros eran pocos. Una mujer con un niño dormido, un anciano con sombrero, y dos jóvenes que cuchicheaban entre ellos. El ambiente dentro del autobús era extraño,
cargado, como si faltara oxígeno. El aire olía a humedad y algo más, un aroma metálico parecido al óxido. A medida que avanzaba la ruta, Javier notó más rarezas. El conductor no hacía paradas en los lugares habituales. Pasaba de largo por las estaciones señaladas, ignorando las campanillas que sonaban cuando alguien pedía bajar. Los pocos pasajeros comenzaron a inquietarse. «Señor, aquí debía parar», gritó el anciano levantándose. El conductor no reaccionó. Sus manos huesudas sujetaban el volante con una fuerza antinatural, y sus ojos seguían fijos en la carretera oscura. El niño que dormía en brazos de la mujer comenzó a llorar, como si percibiera algo invisible. La madre trató de calmarlo, pero el llanto se intensificó. Javier se levantó decidido a enfrentar al conductor. Caminó por el pasillo, pero cuando estuvo cerca, algo lo detuvo: el espejo retrovisor. En él no se reflejaba el rostro del chofer, solo se veía el asiento vacío. Un escalofrío recorrió a Javier de pies a cabeza. Volvió a su asiento con las piernas temblorosas. Los demás pasajeros lo miraban, buscando respuestas. «Ese hombre no está vivo», susurró casi sin voz. Los murmullos crecieron. La mujer apretó a su hijo contra el pecho. El anciano comenzó a rezar en voz baja. De pronto, el autobús tomó un desvío que no figuraba en el trayecto habitual. El camino era estrecho, flanqueado por árboles retorcidos. La neblina se espesaba tanto que apenas se distinguían los faros. «¿A dónde nos lleva?», gritó uno de los jóvenes. El conductor permanecía inmóvil, como una estatua, con el rostro inexpresivo. En ese instante, las luces del interior parpadearon, y por un segundo todos los pasajeros vieron algo imposible. El autobús estaba vacío. Ellos no se reflejaban en las ventanas. Solo el conductor, con un rostro quemado, cubierto de hollín y cenizas, como si hubiera salido de entre las llamas. Javier recordó entonces una historia que había escuchado de niño. Hacía 15 años, un autobús de esa misma línea se había incendiado en plena ruta, atrapando a todos dentro, incluido el chofer. Desde entonces, se decía que, en noches frías, el conductor del relevo aparecía para repetir su último viaje. El vehículo se sacudió violentamente y de pronto se detuvo. El silencio fue absoluto. Cuando los pasajeros se atrevieron a mirar al frente, el asiento del chofer estaba vacío. El motor aún rugía, pero no había nadie conduciendo. El autobús, como guiado por una fuerza invisible, retrocedió lentamente hacia la carretera principal y, sin explicación alguna, se detuvo en la estación de Santa Lucía justo al amanecer. Los pasajeros bajaron corriendo, pálidos y temblorosos. El autobús quedó estacionado, con las puertas abiertas. Minutos después, otro vehículo de la misma línea llegó, y esta vez, el conductor era Sergio, el de siempre, que al verlos exclamó sorprendido: «¿Qué hacen aquí tan temprano? Yo soy el primer turno de la mañana». Nadie se atrevió a responder. Solo Javier, con la voz quebrada, murmuró: «Ya tuvimos un conductor, pero no era de este mundo». Desde entonces, cada vez que Javier escucha el motor de un autobús nocturno, recuerda los ojos vacíos del hombre pálido, y se pregunta si algún día volverá a verlo, esperando el relevo, la sombra en la ventana. La lluvia caía con furia sobre la carretera cuando el autobús inició su trayecto nocturno hacia el pueblo de San Mateo. Los relámpagos iluminaban, a intervalos, los árboles retorcidos que bordeaban el camino, y cada trueno hacía vibrar los cristales del vehículo. Los pasajeros, apenas una docena, viajaban en silencio, arrullados por el golpeteo del agua y el zumbido del motor. Entre ellos estaba Lucía, una joven que regresaba de la universidad para visitar a su familia. Había elegido un asiento junto a la ventana, pese a la tormenta, porque le gustaba observar cómo el paisaje se transformaba bajo la lluvia. Sin embargo, aquella noche, lo que vería no tenía nada de normal. El conductor, don Ernesto, era un hombre robusto, de carácter tranquilo. Conducía con paciencia, aunque la visibilidad era mínima. De vez en cuando miraba por el retrovisor para asegurarse de que los pasajeros estaban bien. Todo parecía en orden hasta que, a la altura del kilómetro 60, Lucía notó algo extraño. Al principio pensó que era un juego de luces provocado por los relámpagos, pero pronto se dio cuenta de que no. A través del cristal vio una figura que corría paralela al autobús. Era un hombre alto, delgado, vestido con ropas oscuras. Lo imposible era que se movía a la misma velocidad del vehículo, casi como flotando sobre el barro. Lucía parpadeó, convencida de que era una ilusión.
Pero la figura seguía allí, con el rostro vuelto hacia ella, un rostro pálido, sin rasgos definidos, como una máscara borrosa. «Dios mío», susurró, llevándose la mano a la boca. El chico sentado a su lado notó su reacción y miró por la ventana, pero no vio nada. «¿Qué pasa?» «Nada», mintió ella. «Debe ser mi imaginación». Trató de calmarse, pero el corazón le latía con fuerza. Miró de nuevo y la sombra seguía allí, avanzando con pasos largos, como si el suelo no existiera bajo sus pies. De pronto, un relámpago iluminó el paisaje, y la figura se acercó al cristal. Lucía pudo ver ahora detalles perturbadores. Los ojos eran dos cavidades negras, y la boca se extendía en una sonrisa antinatural, demasiado amplia para ser humana. La joven gritó y se apartó del asiento. El chico a su lado se sobresaltó. Los demás pasajeros giraron la cabeza confundidos. «Hay alguien afuera, alguien nos sigue». Todos miraron, pero lo único que vieron fue la oscuridad de la tormenta. Algunos rieron nerviosos, otros se encogieron de hombros. El conductor intervino con voz grave. «Señorita, tranquilícese. Afuera no hay nadie. Con este clima nadie puede correr así». Pero Lucía sabía lo que había visto. Durante los siguientes minutos intentó no mirar, aunque la curiosidad era más fuerte. Cada vez que lo hacía, la figura seguía allí, pegada al autobús, con la cara deformada contra el vidrio, como si buscara entrar. El aire dentro del vehículo se volvió helado. El aliento de los pasajeros formaba nubes blancas. El niño pequeño que viajaba con su madre comenzó a llorar sin razón aparente, señalando la ventana. La tensión aumentó cuando los cristales se empañaron de golpe y apareció algo más. Una huella de mano. Era grande, alargada, con dedos finos y deformes, como garras. Nadie estaba tocando la ventana desde dentro. La huella provenía del exterior. A pesar de la velocidad y la lluvia torrencial, los pasajeros comenzaron a murmurar, inquietos. «¿Qué está pasando?», preguntó el anciano de la primera fila. Don Ernesto apretó el volante. «No miren afuera. Mantengan la calma». Pero era imposible no mirar. La figura golpeó el cristal, primero con suavidad, luego con fuerza, produciendo un estruendo seco que resonó en todo el autobús. La sonrisa seguía allí, pegada al vidrio, mientras los ojos vacíos parecían observar a cada pasajero. De repente, las luces interiores parpadearon, y el motor se ahogó durante un instante. El autobús se sacudió como si algo lo hubiera empujado desde un costado. Los gritos llenaron el aire. Lucía, aterrorizada, se aferró al asiento, cerró los ojos y rezó. Cuando volvió a abrirlos, la figura había desaparecido. La ventana estaba limpia, como si nada hubiera ocurrido. Salvo por el detalle inquietante, la huella deformada permanecía marcada en el cristal, brillante bajo la lluvia. El resto del viaje transcurrió en un silencio absoluto. Nadie se atrevió a hablar. Al llegar a San Mateo, los pasajeros bajaron apresurados, evitando mirar las ventanas. Solo Lucía se detuvo un instante. El conductor apagó el motor y se inclinó hacia ella. «No se preocupe, muchacha. Esa sombra ya es vieja conocida. Desde hace años aparece en noches de tormenta. Algunos dicen que es el espíritu de un hombre que murió intentando alcanzar este autobús cuando volcó en la curva del kilómetro 60. Lo dejó todo: esposa, hijos, vida. Nunca llegó a destino. Tal vez por eso sigue corriendo, atrapado entre este mundo y el otro». Lucía bajó con el corazón encogido. Caminó bajo la lluvia hacia la estación. Cuando volvió la vista atrás, juró ver por un segundo un rostro sonriente en la ventana trasera del autobús, como despidiéndose. Desde esa noche, cada vez que una tormenta golpea las montañas, recuerda aquellos ojos vacíos y la mano deformada en el cristal, y se pregunta si la sombra sigue corriendo, incansable, al costado de la carretera, buscando un lugar en el que por fin lo dejen subir.